Hola, buen día para todos. Que estén bien. Gusto saludarles. Vamos a seguir con el tema pendiente y tratar de terminarlo el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces recordando los signos clínicos. Estábamos platicando la última clase sobre los signos que están prácticamente más predisponentes, ¿verdad? O más común, tanto para el perro como para el gato. E hicimos mención que realmente son inespecíficos y que puede variar tanto para uno como para el otro, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones hay algunos signos que son marcadores, como por ejemplo el dolor. Y el dolor puede ser evidenciado tanto en el perro como en el gato de diferente manera. En el perro, generalmente cuando el dolor abdominal es craneal, eh, no es orientativo, perdón, no es patognomónimo, pero es orientativo para aquellos sistemas órganos que pueden estar en el abdomen craneal. Un paciente con pancreatitis canino en su etapa aguda y sobre todo si se está considerando una forma supurativa de la enfermedad, puede manifestarse principalmente con letargo, perdón, letargo, vómito, que es bastante frecuente en las etapas agudas, diarreas. Y el dolor, de nuevo, es un signo que puede evidenciarse en el perro con la posición clásica del rezo o posición de rezo, en el cual pues el paciente adopta esta posición clásica que sugiere dolor abdominal. En algunas ocasiones, estos pacientes al momento de su revisión y su pues palpación abdominal van a manifestar dolor. De hecho, cuando usted se acerca e intenta presionar el abdomen, estos pacientes o intentan morder o se rehúsan o tensan el abdomen, pero generalmente pues es orientativo a que usted puede tener alguna sospecha de dolor pancreático, por ejemplo, un cuerpo extraño o alguna neoplasia o alguna condición como una gastritis que pueda estar provocando dolor abdominal craneal. Entonces, de nuevo, no es un signo patognomónimo, pero sí orienta a que puede haber marcado dolor en la parte craneal abdominal. Ahora, en el caso del felino, él manifiesta a veces diferente el dolor, es decir, clínicamente puede estar aislado, puede em, no permitir la manipulación, pero en el caso del gato no manifiesta una posición de rezo como tal por dolor, sino más bien existen otras facciones faciales que pueden orientar a que esta especie tenga dolor, ¿verdad? Obviamente anorexia, emesis, ahí también tiene que estar añadido y varios grados de deshidratación, dependiendo de cómo es la clínica creciente en ese paciente. Ahora bien, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que es una combinación de la clínica, es una combinación de hallazgos de laboratorio y también la respuesta al tratamiento. No existe una sola prueba para que usted pueda decir que el paciente tiene pancreatitis. De hecho, es combinación entre la clínica, signos y hallazgos laboratoriales para poder pues, orientar correctamente al paciente. Por eso es esta frase, ¿verdad? El uso de referencias clínicas estándar integrando los resultados de varias modalidades diagnósticas. Eso quiere decir que no existe un solo método diagnóstico, sino que tenemos que hacer la integración de los hallazgos. Se los menciono porque en algunas ocasiones podemos tener, por ejemplo, pacientes que no tengan, ahora vamos a hablar un poco de la lipasa, pero que, por ejemplo, no esté marcada la lipasa, que no encuentre en el ultrasonido, por ejemplo, evidencia de pancreatitis, pero paciente tiene clínica, ¿verdad? Y esto es principalmente porque las pruebas o generalmente los estudios tienen sensibilidad
tienen especificidad. Y muchas veces estos pacientes pueden que no sean los tiempos correctos para ciertos métodos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos casos, ¿verdad? Entonces, integración de examen clínico, los signos, hallazgos laboratoriales. Con respecto a enzimas pancreáticas, vamos a detenernos a discutir un poco el ultrasonido, el cual es una herramienta que sirve mucho, sobre todo en esas etapas agudas supurativas. Existen hallazgos que pueden permitir poder evidenciar a que el órgano se encuentra en actividad. Y aquí les marco biopsia pancreática, no porque realmente se haga. La biopsia pancreática es un método diagnóstico que se usa para diferenciar entre una pancreatitis aguda de una pancreatitis crónica. Pero en la práctica esto realmente no se hace. Entonces más está acá puesta como para que podamos hablarlo de para qué sirve. Si en caso lo llegaran a leer, verá que está recomendado como el gol estándar, pero no se utiliza para hacer el diagnóstico de, de que el paciente cursa pancreatitis, sino más bien se emplea como diferenciador entre una aguda y una crónica. Entonces, ¿por qué razón no es un método que realmente se haga? Porque la biopsia pancreática requiere que usted remueva una porción del páncreas. Y esto, recuérdense que si el paciente está cursando una etapa inflamatoria, puede generar más inflamación. Entonces, la lógica es que en estos pacientes no se den factores o no se produzcan factores para que puedan generar más inflamación. Entonces, de nuevo, por eso la biopsia pancreática se emplea, o más bien dicho, la teoría la emplea para diferenciar entre agudo o crónico. En la práctica esto no se hace. Por eso lo marco en asterisco, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro del abordaje diagnóstico, tenemos algunas pruebas que vamos a ir discutiendo, que idealmente tratamos de integrar todo en el paciente para tener suficiente evidencia y tener algunos criterios que me van a servir a mí para poder emplear en el tratamiento. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente estos pacientes cursan estados inflamatorios agudos. Vamos a tener valores de blancos de 30.000, 40.000, y esto es algo que podemos evidenciar en el hemograma. Entonces, el hemograma es importantísimo que usted lo pueda tener porque a usted le va a decir si, por ejemplo, ese paciente cursa un estado de deshidratación o esto con la hemoconcentración, o si, por ejemplo, este paciente está en una etapa de consumo, una etapa que ya pasó lo agudo y está entrando posiblemente en una etapa crónica y ya vemos que tiene bajas las plaquetas, bajos los blancos. Incluso estos pacientes pueden llegar a provocar alteraciones hematológicas, como por ejemplo una anemia hemolítica. Entonces, todas estas situaciones me sirve el hemograma para poder marcar la diferencia. Sobre todo, si yo tengo la sospecha de que ese paciente pueda llegar a tener incluso una sepsis. En ese punto, por eso lo discuto ahorita, ¿verdad? Porque el hemograma me sirve a mí para poder pautar un tratamiento. Si, por ejemplo, solo necesita fluidos, solo necesita manejo del dolor, o incluso si ese paciente va a necesitar antibioterapia. Si, por ejemplo, la inflamación de este paciente fuera mantenida y sostenida, puedo justificar el uso de antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces, por eso el hemograma es clave para que usted pueda determinar parte de su terapia. Y vamos a ver que la terapia tiene algunos puntos importantes de criterio. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los pacientes van a necesitar el mismo tratamiento. Todo va a ser en base al contexto de su paciente y en base a los hallazgos de laboratorio en ese momento. Y definitivamente los hallazgos seriados que usted va a ir obteniendo conforme va evolucionando el cuadro del paciente. Entonces, hemograma le sirve para determinar a usted
si hay hemoconcentración, normalmente usted va a encontrar un paciente con leucocitosis a expensas de los neutrófilos. Es decir, va a tener leucocitosis con neutrofilia. Una vez ha pasado a esta etapa inflamatoria aguda, hay consumo. Y en este caso puede haber neutropenia. ¿Sí? Y las neutropenias, recuérdense que son estados en los cuales nuestros pacientes pueden estar con un sistema inmune poco activo. Y esto puede desencadenar afecciones bacterianas. Por eso hay que ser bien cauto en esta parte de lectura del hemograma. Y las trombocitopenias generalmente son por coagulopatías intravasculares diseminadas. Entonces, las trombocitopenias me tienen que dar la pauta a mí de que hay un estado inflamatorio que debo detenerlo. ¿De acuerdo? Pruebas de coagulación me van a servir sobre todo, de nuevo, para relacionarlo con la trombocitopenia y evaluar si no tenemos, por ejemplo, una coagulopatía intravascular diseminada. En estos pacientes también, en algunas ocasiones evaluamos el perfil renal. Es importante que este perfil renal se tenga que evaluar con un paciente idealmente hidratado, porque muchos pacientes que se testean con vómitos y con diarreas, óigalo bien, generalmente están azotémicos. Entonces, ese puede ser como una evaluación base para determinar si, por ejemplo, en el caso de un pancreático, no tengo lesión renal aguda. Entonces, esa primera evaluación renal hay que evaluarla con mucha cautela, porque no se vale decirle al tutor, mire, su paciente tiene una enfermedad renal, porque recuérdense que un paciente que está vomitando, que tiene diarrea, que deja de tomar agua, esa perfusión renal disminuye. Y cuando esto sucede, las toxinas, en este caso, y elementos de eliminación por vía renal, se van a incrementar. ¿Por qué? Porque bajó la tasa de filtración. Entonces, en estos pacientes es común poder encontrar elevadas las pruebas renales. Pero de nuevo, esto lo tengo que volver a testear para realmente confirmar si mi paciente tiene lesión renal o de verdad es un enfermo renal, ¿verdad? Pero en un inicio no se vale decirle al tutor que es un paciente que ya tiene malos los riñones. ¿Por qué? Porque ahora sé que estos pacientes pueden cursar azotemias de origen prerrenal o incluso renal, ¿verdad? Entonces es importante. Perfil renal, es importante evaluarlo, pero en el contexto del paciente, es decir, si está deshidratado o si está en este caso siendo hidratado, para no tener entonces ese sesgo en confundir el diagnóstico por enfermedad renal. En el caso de las estructuras, las pruebas hepáticas se testean porque, recuérdense, la pancreatitis es inflamación y esta inflamación va a producir que en estos pacientes se vaya a producir una, ¿cómo le digo a esto? Se vaya a dispersar, ¿verdad? En este caso hay dispersión de todas esas sustancias inflamatorias por toda la circulación esplácnica. Y la circulación esplácnica es aquella que ve por toda la circulación abdominal. Por lo tanto, esto va a estar alterado y podemos tener incremento de las transaminasas hepáticas porque puede estar llegando sustancia inflamatoria al hígado, ¿verdad? Y asimismo también, acuérdense que en el caso del felino es una especie que puede inicialmente tener una afección hepatobiliar y esta afección puede migrar al páncreas o viceversa. Por eso en el caso del felino sí es importantísimo poder hacer la evaluación de la vía biliar y de la estructura hepática. Sobre todo porque si tenemos afección hepática, debemos también considerar dentro del tratamiento orientarlo hacia hepático. ¿De acuerdo? En el caso de la glucosa en sangre, es importante evaluarla sobre todo con respecto al examen de orina.
la última clase recuerdo que les platiqué al respecto de la cetoacidosis diabética. En el caso de esta condición, aparece solamente en la orina y se da porque hay una inflamación pancreática, se dispara picos y esto genera entonces picos de glucosa, en el cual pues el paciente en algunas ocasiones rebasa la capacidad de filtración del riñón y esto va a aparecer en la orina. Pero cuando usted testea la glucosa en sangre, puede estar normal. De nuevo, y repito, una cetoacidosis diabética es una antesala a una diabetes y se va a determinar solamente en el examen de orina. Y aparece cuando usted tiene presencia de glucosa en la orina, un pH ácido en la orina y tiene presencia de cetonas. Entonces, cetonas, glucosa y pH ácido es igual a una cetoacidosis diabética. Y de nuevo, esto es algo que solamente lo va a encontrar en el examen de orina. Y por eso es importante que en la orina, se, si hay presencia de glucosa, se testee glucosa en sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una consecuencia de una pancreatitis puede ser una diabetes mellitus. Y ahí sí, ¿verdad? Si este paciente cursa diabetes mellitus, hay que considerar parte del tratamiento a futuro. Las lipasas pancreáticas. Miren, estas realmente hoy en el mercado ya son especie específica. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora ya se dispone de una lipasa pancreática para canino y una para felino. Anteriormente se evaluaba la lipasa y la amilasa por separado, pero esto se hacía con equipos generalmente de uso humano y generaban demasiado sesgo diagnóstico, porque tanto la lipasa y amilasa que se medían pueden estar produciéndose en otros puntos del cuerpo. Entonces no es específico, no es específico del órgano ni tampoco era específico de especie, ¿de acuerdo? Hoy en día ya disponemos de una lipasa pancreática específica, canina y felina, la cual tiene un solo origen y es el páncreas. Por eso es que tiene una sensibilidad de especificidad en las etapas agudas muy buena. Y vamos a hablar de esto también en su momento. Los marcadores inflamatorios también deben ir de la mano. Hago la diferencia de una vez, igual lo tengo en una diapositiva adelante. Los marcadores que se miden en el canino, como por la proteína C reactiva, y en el caso del gato, el amiloide sérico A. Y estos marcadores inflamatorios pueden aparecer en otras enfermedades, como el nombre lo dice, inflamatorias. Pero en el caso de la pancreatitis tiene mucha correlación encontrar, por ejemplo, una proteína C, un amiloide A, un hemograma con leucocitosis, muy orientativo a pancreatitis. Entonces, es importante poderlos combinar en tanto en su medición como interpretación. Y el ultrasonido abdominal, que lo complementamos para evaluar hígado, para evaluar órganos vecinos, y por supuesto vamos a hablar un poquito de qué evidencia existe para poder buscar alteraciones a nivel pancreático, pero a las cuales también le dan a usted un camino para poder plantear correctamente su diagnóstico. Solo una previa antes de, pregunto, la última vez no vimos fisiopatología, ¿verdad? Es una pregunta, no sé si ¿Puede repetir, doctor? No, no vimos el qué, perdón. la última clase no vimos la fisiopatología, ¿verdad? Pues mm, solo habíamos visto más que todos los factores predisponentes. Gracias, André. Fíjense que empecé la clase un poco adelantada en cuanto a diapositivas. Entonces, se les va a pedir una disculpa y voy a, más que todo, ampliar la fisiopato. Esto creo que no lo vimos, fíjense.
Entonces voy a retrasar un poquito porque aquí es importante que entendamos algunos puntos, sobre todo por la pregunta que me recordé el compañero Juan, que habló sobre la hidratación. Entonces, recordar un poquito esta parte que es corta y así sigo con la siguiente tratamiento. Bueno, cuando hablamos de páncreas, ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que el páncreas tiene una porción endocrina y exócrina. La porción exócrina se activa una vez el contenido estomacal llega al intestino delgado. En el intestino delgado, a través de las células en cepillo de los enterocitos, se secreta la colecistocinina. Y esta es una hormona que va a activar entonces a que la porción exócrina del páncreas y sus acinos pancreáticos expulsen su contenido a través de su membrana apical hacia el ducto pancreático, y una vez este contenido llegue al intestino, se activan. Media vez este contenido llegue a la fase luminal, se transforma de tripsinógeno a tripsina, que esta es tal vez la enzima más importante y que es como el eje para que se active entonces toda la cascada inflamatoria en una pancreatitis. Entonces, en un paciente bajo condiciones normales, todo ese contenido del acino pancreático y de las células acinares deben drenar hacia la luz y hacia el ducto para posteriormente activarse adentro del intestino, en presencia de grasa, de proteína y principalmente por mediación de la colecistocinina. Entonces, a nivel del acino, existen, digámoslo así, algunos factores que van a favorecer a que no se activen estos tripsinógenos, no se activen estos simógenos adentro del acino. Es decir, que los van a mantener como estáticos hasta que llegue el momento y se puedan activar. ¿De acuerdo? Una vez existe un factor, por ejemplo, un paciente con diarrea, un paciente con reflujo, una inflamación de la papila, una afección biliar en el caso del gato, hipotensión por anestesia, algún trauma por cirugía, cualquier factor predisponente que habíamos hablado en la clase anterior, van a generar entonces que a nivel del acino pancreático y a nivel de la célula pancreática se genere entonces alteración de esos factores que evitan que se activen estos simógenos intracelular y van a provocar entonces que se den los cambios necesarios para que el tripsinógeno se active a tripsina a nivel intracelular. Entonces, este tripsinógeno, una vez se activa adentro de la célula, va a generar que se produzca un acúmulo de calcio intracelular mayor, se aumenta también, o más bien dicho, el pH intracelular se vuelve más ácido y esto va a generar entonces que toda la irrigación pancreática disminuya. Existe entonces vasoconstricción, existe hipotensión, que son factores que van a generar que esta cascada de activación se siga produciendo. Entonces, ¿por qué es importante esta parte? Si se dan cuenta, el órgano deja de ser perfundido y al dejar de ser perfundido, deja de llegar circulación, favoreciendo entonces a un ambiente anaerobio, falta de oxígeno, genera entonces el ambiente apropiado para que más puntos en el páncreas sigan dando activación a más tripsinógeno, a más tripsina. Por lo tanto, esto va a favorecer a que no exista un flujo de, tanto de la bilis como del páncreas y genere éstasis del flujo, favoreciendo también a que se dé fácil entonces una ascendencia bacteriana, ya sea al páncreas o ya sea al ducto biliar. Entonces, ¿qué tenemos como punto en esta etapa? Hipotensión, tenemos vasoconstricción,
tenemos hipoperfusión, tenemos incremento del pH a más ácido, tenemos acúmulo de calcio intracelular. Todos estos factores de nuevo van a favorecer a que se dé más activación de simógenos y por lo tanto, aquí va a generar la llegada de otros factores, como por ejemplo la trombina. Y otro punto importante, la trombina y la tripsina son atrayentes quimiotácticos potentes. ¿Qué va a favorecer a esto? A que en la circulación del páncreas se genere entonces vasodilatación. Media vez no llega a la perfusión, hay una etapa de vasoconstricción, luego se da vasodilatación y este punto va a favorecer a que se dé la siguiente etapa. Y en esta siguiente etapa, lo que sucede es que existe migración celular desde los capilares sanguíneos del páncreas. ¿Qué quiere decir esto? Que la trombina y la tripsina le van a decir, por ejemplo, a los macrófagos, a los neutrófilos, al factor inflamatorio celular, a plaquetas, vengan hacia donde estoy yo. Por lo tanto, todas estas células se van a fugar del endotelio vascular y van a favorecer entonces a que todo el órgano pancreático se pueda saturar de células inflamatorias. En ese punto que se da vasodilatación, existe fuga de células y por lo tanto va a generar a que a ese punto de ahí de inflamación se pueda dar también la fuga de líquido del espacio vascular, produciendo que a nivel pancreático se pueda producir un edema subcapsular del órgano. ¿De acuerdo? Por esa razón es que parte de la terapia incluye fluidoterapia, porque yo necesito que toda esta inflamación que se dio porque se fugaron sustancias de los vasos, hay edema subcapsular, existe también mucha citoquina inflamatoria a nivel pancreático, yo la pueda barrer y obviamente reanimar la circulación a través de la fluidoterapia. Ahora bien, esto puede suceder a nivel focal, es decir, en un solo foco del páncreas y se puede distribuir a manera em, generalizada, ¿verdad? O sea, puede ser tanto focal como generalizada en ambas ramas pancreáticas. Tengo la mano del compañero Juan, adelante, por favor. Buenos días, Doc. Mire, eh, dos puntitos. Uno es, yo no logro relacionar vasoconstricción con hipotensión. Eh, lo que normalmente sucede cuando hay vasoconstricción es al revés, una hipertensión. Eh, entonces, como le repito, no logro relacionarlo. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, me perdí un poquito también cuando eh, la causa por la que los capilares pierden eh, básicamente plaquetas y, y células inflamatorias. Entonces, no sé si le podría volver a dar otra vuelta, Doc, disculpe. ¿Será que puede repetir sus preguntas, por favor? Perdone. Sí, la primera es, no logro relacionar vasoconstricción con hipotensión. Normalmente relaciono con mucha facilidad vasoconstricción con hipertensión, porque ah, es como cuando usted aprieta una manguera, sube la presión. Eh, Al revés me cuesta entenderlo. Y Va, si quiere vamos con esa pregunta primero, ¿de acuerdo? sí, Va. En el caso de la vasoconstricción con hipotensión, sí pueden coexistir. Esto sí es algo que puede ocurrir porque principalmente recordemos de que en, con respecto a su
a su planteamiento es interesante, porque recordemos de que hay volumen intravascular insuficiente, ¿sí? El gasto cardíaco también es bajo, porque el paciente está en una etapa de deshidratación, el paciente no está consumiendo fluidos, está vomitando, ¿sí? Hay mecanismos compensatorios para que el poco fluido que existe circulando no le deje de llegar a los órganos. Entonces, sí es cierto, la vasoconstricción es inefectiva, pero está superada por posiblemente un shock inflamatorio. Entonces, a ese nivel no hay presión, o sea, no llega la presión suficiente. Por eso es que se puede dar una vasoconstricción con hipotensión, ¿sí? No sé si está más claro. Aquí lo que es válido y como causa primaria es la capacidad de su sistema simpático. Por esa razón sí se puede dar una vasoconstricción con hipotensión. Esa sería la pregunta número uno. La dos, perdone. Mm. Sí, la descripción de la fisiopatología no deja de ser un poco larga, ¿verdad, doctor? Entonces llega un momentito, la parte donde yo ya me perdí fue en la parte donde usted mencionó que había permeabilización de los vasos que llegan al páncreas, de los capilares, y que podía haber un escape de plaquetas y de otras células inflamatorias, pero no entendí por qué era que sucedía ese escape de plaquetas y de células inflamatorias. Ok, es en esta diapositiva, ¿verdad? Que está la duda. Sí, es correcto. Ok, entonces estábamos mencionando la tripsina en este caso, la trombina, que aparece aquí, son dos factores importantísimos para generar atracción quimiotáctica. ¿Qué significa esto? Que conforme se va dando más activación de acinos en el resto del órgano, esta tripsina y esta trombina van a generar atracción de células. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de sustancias que le van a decir a estas células vengan. Entonces, de los vasos sanguíneos capilares del órgano se van a fugar estas células. Van a producir entonces migración de la parte interna del vaso hacia el parénquima pancreático, generando entonces que tanto macrófagos, neutrófilos, plaquetas, factor de necrosis tumoral, interleucinas, todas estas sustancias inflamatorias migren del vaso hacia el parénquima. Y estas células, al momento de llegar a sitios acinares, van a seguir activando cada vez más sitios que no han sido activados previamente. En ese momento, toda esa cascada inflamatoria que está rodeando al órgano también va a generar que del vaso sanguíneo se dé la fuga de líquido intravascular hacia el espacio extracelular, ¿verdad? Esto va a generar entonces que el órgano se hinche, se llene de líquido y clínicamente pues podemos ver, o más bien dicho, en un ultrasonido podríamos apreciar que ese órgano puede tener edema y a eso se le conoce como edema subcapsular. Y este edema subcapsular es principalmente mediado por la alta inflamación que está ocurriendo a nivel pancreático. Y de nuevo, esta inflamación es atraída hacia el páncreas principalmente por la tripsina y por la trombina. Y de nuevo, esta inflamación se va a producir porque hay migración de células inflamatorias de los vasos sanguíneos hacia el parénquima pancreático. No sé si hoy le quedó clara la parte de esta situación y lo de
la vasoconstricción, ¿verdad? Que es un mecanismo compensatorio y que Ese sí. si lo quiere ver de esta forma, ¿verdad? Eh, Tal vez dicho de otra forma, ¿verdad? La vasoconstricción puede aparecer con hipotensión. Eso le quiere decir a usted que el cuerpo está luchando por mantener perfusión, pero no lo está logrando. Tal vez dicho de una forma más sencilla, ¿verdad? Pero sí puede existir vasoconstricción con hipotensión. Sí, sí, gracias, doctor. Ok, ¿estamos claros todos por aquí? Dice Werner Moya, esto último puede llegar a provocar un choque hipovolémico, claro, por supuesto. Tal vez el choque hipovolémico aquí es de último. Y principalmente sería un choque cardiogénico, un choque inflamatorio, porque vamos a ver que la inflamación mantenida y sostenida no se va a quedar solo en el páncreas. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa con todas estas sustancias inflamatorias que están acá? Bueno, en algún momento esto tiene que regresar al sistema sanguíneo. ¿Por qué vía? Por la circulación esplácnica. Así como estás produciéndose inflamación, esa misma inflamación se va a distribuir a otros sitios del cuerpo. Y recuérdense que toda la circulación esplácnica va a regresar al hígado. El hígado va a tratar de eliminar toda esta cascada inflamatoria y es entonces en donde se van a activar también marcadores hepáticos. Pero esta inflamación no se va a quedar solamente en el hígado. Cuando la sangre regrese al corazón, va a recibir también toda esta tripsina, toda esta inflamación y podemos tener entonces miocarditis, podemos tener que esta inflamación llegó al pulmón, ¿verdad? Por eso una pancreatitis se puede complicar a tal punto que podemos tener estrés respiratorio, podemos tener alteraciones cardíacas, alteraciones hepáticas, renales, ¿verdad? Porque recuérdense, la tripsina tiene una función metabólica, es decir, una función de degradación, es irritante, es tóxica. Y como no está en órgano que es el intestino, en otro sitio va a seguir generando más inflamación y más atracción de sustancia inflamatoria. Entonces, por eso es importante que en esta parte de la fisiopato entendamos que una vez se fuga la tripsina del páncreas, el daño que va a provocar en cualquier sistema va a ser inflamatorio y va a ser una situación en donde cualquier órgano, cualquier sistema va a tener alteración por inflamación. Y ahí es entonces en donde se da una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Entonces es como para ir em, relacionando esta parte con las preguntas. Adelante, ¿quién tenía la mano levantada? Yo, doctor. Entonces, mi pregunta es, esta hipoperfusión y shock pancreático es causado por el SIRS. Es correcto. La CIRS es principalmente el mecanismo para que genere un choque. Exactamente. Ahora bien, les había mencionado, ¿verdad? Que una vez el órgano se inflama a tal punto, va a generar fuga de las sustancias del espacio vascular. Esta fotografía inserta acá es de un paciente que estaba con pancreatitis. Ahora, ¿por qué entonces este paciente tiene expuesto el páncreas? Porque conforme se estudian las enfermedades, cada año ustedes van a ver que cambian criterios, cambian abordajes. Y en su momento habían indicaciones en que un paciente con pancreatitis podía recibir un lavado pancreático. Entonces, en ese punto, em, se trataba de hacer lo que decía la teoría, ¿verdad? Ustedes. Y en cierta parte ayudaba porque una de la lógica era que al barrer la sustancia inflamatoria por lavado, iba a ser más fácil que disminuyera la inflamación. Por eso es que tengo esta fotografía que es personal. Aquí ustedes pueden ver un parénquima pancreático rodeado de líquido.
Y este es el famoso edema subcapsular, en donde todo el órgano se llena de líquido. Y si uno quiere ver esto por ultrasonido, uno va a observar un área hipoecoica, principalmente por todo ese tejido rodeado de agua. Y otra cosa importante, cuando se genera inflamación del páncreas, por lo general vamos a ver que todos los tejidos adyacentes al páncreas, es decir, toda la grasa peripancreática, eh, estómago, colon, pueden estar también con grados de inflamación. Entonces, la grasa peripancreática puede aparecer incrementada de cogenicidad. Esto también es otro criterio que voy a hablar en ultrasonografía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez em, se dé toda esta etapa inflamatoria aguda y suceda que se fugan células del vaso, neutrófilos, cascada inflamatoria, etcétera, se agotan. Y cuando se agota y no se trata la causa o no se trató, va a generar entonces la activación de otro tipo de células. Y fíjense que aquí está bien interesante porque una vez pasa esta etapa, que pueden ser días o incluso semanas, se van a activar estas células estrellas pancreáticas. Así se llaman, miren, eh, pancreatic stellate cells, que son células estrella. Pues estas células estrella aparecen en otros órganos, también en el hígado. Y el trabajo de estas células estrellas es llenar todo ese tejido de tejido fibroso. Por lo tanto, va a producir que el acúmulo de estas células va a traer más factor de necrosis tumoral, más tejido fibrótico y va a existir entonces un recambio de un tejido sano a un tejido no funcional. Ahora, ¿qué pasa entonces si a este páncreas se le mete tejido fibroso o tejido conectivo? No va a producir sus funciones. Y por eso en una pancreatitis crónica es bastante frecuente que esta invasión de células estrellas generen formación de tejido fibroso y formación de tejido conectivo, produciendo entonces que el páncreas se vuelva afuncional. He ahí entonces en donde se comprende por qué estos pacientes pueden volverse diabéticos o se pueden volver insuficientes pancreáticos exócrinos, principalmente por este mecanismo, ¿verdad? Por las células estrella que recambian el tejido a tejido fibroso y tejido conectivo. Y prácticamente una pancreatitis crónica es una etapa en la cual es irreversible para el paciente, eh, y hay que tratar entonces a las enfermedades adyacentes derivados de una pancreatitis crónica. ¿Estamos claros por acá? Ok. Lo que decía el compañero, en, en el camino de una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, una pancreatitis, si yo no controlo esa inflamación y se sale de las manos, va a generar entonces un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica. Este CIRS tiene criterios y estos criterios clínicos pueden ser, si usted encuentra un paciente con hipotermia o hipertermia, un paciente con leucopenia o leucocitosis, con taquicardia, con taquipnea. Y mire, la presencia de dos o más criterios de estos orientan a CIRS. Y vamos a ver que muchos de los pacientes que llegan con pancreatitis llegan con leucocitosis, llegan con taquicardia y llegan con taquipnea. Por lo mismo que esta enfermedad es altamente inflamatoria. Entonces, miren, el siguiente camino es una sepsis, en el cual pues ya tenemos afección bacteriana, principalmente por translocación y por fuga sanguínea. Tenemos shock o choque séptico y por último tenemos un daño multiorgánico, un MOTS. Y básicamente un MOTS es cuando usted tiene involucrado cardíaco, respiratorio, pulmonar, el páncreas, no digamos, y son cuadros que realmente es difícil que los pacientes reviertan esa condición. ¿Estamos? Entonces, el CIRS puede evolucionar a un MOTS, que es un daño multiorgánico.
Es lo que se evita con estos pacientes. Y vamos a ver que entonces qué estrategias terapéuticas tenemos para ello. ¿Estamos claros por acá? Ok, regresamos entonces a la parte diagnóstica que ya la habíamos mencionado y vamos a hablar un poquito de estas pruebas. Hablando un poquito del diagnóstico con respecto a las enzimas específicas pancreáticas. Había mencionado que hoy en día disponemos de lipasa pancreática específica para el canino, ¿verdad? La CPL, o para el felino, la FPL. Estas pruebas tienen buen rango de sensibilidad, especificidad, y cuando estamos en una etapa bastante aguda de la enfermedad, es posible poder nosotros evaluar la función de la lipasa en su momento. Entonces, hay un problema con esta prueba y es la famosa zona gris, ¿verdad? Aquella zona en la cual pues no le está siendo consistente, pero está la sospecha. Se los menciono porque en algunas ocasiones puede reportarse en la prueba, pero de nuevo, aquí usted se va a basar en toda la evidencia anterior para poder hacer el tratamiento. Esta prueba a usted le va a decir si realmente la circulación de la lipasa ha sobrepasado el páncreas y por lo tanto es orientativo de la enfermedad. Pero algo bien importante, la lipasa pancreática que se mide con esta prueba es específica del páncreas y es específico de la especie. Por lo tanto, sus valores por encima del rango superior es consistente con la enfermedad y es pues, bastante orientativo para el tratamiento. No tenemos tripsina inmunorreactiva, ¿verdad? Pero también se podría medir. Aquí tenemos a la mano la lipasa pancreática y en el caso del perro, en el caso del perro, solicitamos proteína C reactiva como un marcador inflamatorio y para el gato vamos a solicitar un amiloide sérico A. Y por lo general, cuando tenemos presencia de la enfermedad, la elevación de ambas es consistente. Es decir, al mismo tiempo podemos encontrar alteración de las dos enzimas. Adelante, compañero. Sí, Doc, nuevamente buenos días. Solo confirmando, mire, la proteína C reactiva no es específica de pancreatitis, ¿verdad? No, 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 no. Buena pregunta. Creo que se lo había mencionado, pero la proteína C reactiva usted la puede encontrar en cualquier enfermedad inflamatoria. ¿De acuerdo? Solamente aquí me sirve para correlacionar que es consistente la presencia, por ejemplo, de la lipasa con la proteína C o la presencia de neutrofilia con proteína C, que existe un cuadro inflamatorio verdadero. Para eso me sirve. Y la otra pregunta siempre con relación a la proteína C. Yo tenía entendido que el perro es el que más reacciona con esta proteína C. No me recuerdo dónde lo vi y ni, no recuerdo tampoco si era una fuente confiable. ¿Es correcto? Sí, por eso hice la diferencia que para el perro se recomienda usar la proteína C y en el caso del gato es la amiloide sérico A. Ok, gracias. Ajá. O sea, por ejemplo, si yo quisiera evaluar una pancreatitis en un gato y yo le solicito proteína C, el gato tiene la capacidad de poder, digámoslo así, desdoblar esta proteína y no ser activa o no ser evidenciada. El amiloide sérico, no. Por eso es que preferimos, o más bien dicho, la literatura recomienda perro proteína C, amiloide sérico para gato. Y siempre debe de ser consistente, por ejemplo, con el hemograma, ¿verdad? O en este caso con la lipasa pancreática. Y gracias, doctor. No se preocupe, con mucho gusto. Ahora vean esto, ¿verdad? Amilasa lipasa. Por favor, anteriormente se enseñaba que amilasa y lipasa eran los marcadores ideales para poder evaluar función pancreática. Hoy en día sabemos que no son específicos y no son indicadores de inflamación pancreática verdadera.
Normalmente estas se pueden generar en otros sitios del cuerpo y no precisamente le está diciendo a usted que proviene del páncreas, ¿sí? Entonces, actualmente estas no son recomendadas para el diagnóstico pancreático. De nuevo, pueden incrementarse por otras condiciones. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Este es un perro, o esta es una perra, perdón, que llegó a consulta por hematuria. Tenía dolor abdominal y estaba vomitando. Al momento de evaluar a la paciente, vemos esta imagen en vejiga urinaria. En esta imagen de aquí, del lado derecho, podemos apreciar que la pared de la vejiga está sumamente engrosada. Por la edad de la paciente y por la clínica que tenía, era muy orientativo a que tuviera una neoplasia vesical. Y a esta neoplasia se le conoce como carcinoma de células transicionales. Entonces, lo que nos llamó la atención al evaluar en esta paciente unos marcadores como amilasa lipasa, nos dimos cuenta de que ambas estaban incrementadas. Y si se fijan, los valores que nos reportan están sumamente altos y controlados, ¿verdad? Es decir, aquí el laboratorio los controla para evaluar si realmente esa elevación es verdadera. Entonces, en el caso de las neoplasias, pueden ser también origen para que se eleven estas enzimas y no ser precisamente del páncreas. Entonces, por esa razón, se los vuelvo y repito, no son enzimas para evaluar la función pancreática en el perro o en el gato. Entonces, amilasa y lipasa no son específicas en este caso del páncreas. Ahora, si usted me pregunta, mire, ¿por qué acaba de hablar de la lipasa? Porque esta es lipasa pancreática. Es diferente a esta lipasa. ¿De acuerdo? Esta es lipasa pancreática específica canina o felina. Y aquí estamos hablando de una lipasa general y una amilasa general. Acuérdense que estas se pueden producir también en la saliva. Entonces, no son específicas del órgano pancreático. ¿Dudas por acá, perdón, que ya no llegamos a tratamiento? ¿Comentarios, dudas por acá? Ok. Entonces nos vemos el día miércoles. Les deseo buen día a todos. Buen día, doc. Buen día, doctor. Buenos días.